¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es 20 de diciembre, martes. Y les veníamos diciendo desde ya la semana pasada que hoy arrancan los ciclos de Ondas Días. Ya tengo aquí el programa de mano, un programita de bolsillo, para que lo lleven en la cartera, el bolsillo, donde quieran ustedes. Pero bueno, un programa, repito, más de cartera, de bolsillo, para poderlo llevar. Bueno, arranca esta edición con yo creo que uno de los conciertos más esperados, sin lugar por la presencia, sobre todo, de Javier Colina, ¿no? Que a todas luces es... lo digo porque sí que es verdad que en las redes sociales unos y otros me habéis interpelado en ese sentido y todos hacéis referencia a Javier Colina, pero ¿qué decir de Pepe Rivero, que es el director musical de Paquito de Rivera, por ejemplo? ¿O qué decir de Reiner Elizalde, que en el Festival de Jazz este año pasado, creo que fue este año pasado, estuvo en el pabellón de Mendizorroza, acompañando a una de las mejores saxofonistas, a Night Cohen? Bueno, pues la verdad es que tres grandes músicos por los cuales hoy, bueno, pues vamos a rendirle un homenaje a los grandes compositores de la historia de la música cubana. Hoy va de música cubana. Y evidentemente, claro, estando Reiner Elizalde y Pepe Rivero, dos cubanos como ellos, pues no podía ser de otra forma. Y Javier Colina, que ha sido el contrabajista en los últimos años de Bebo Valdés, ahí es nada. Bueno, tres grandes músicos a partir de las 7 de la tarde en el Conservatorio Jesús Guridi, entrada gratuita. Hoy arranca esta 11ª edición de los ciclos de Ondas Días en la ciudad. Y bueno, pues repito, con mucha ilusión, como todas y cada una de las ediciones. Bueno, Ondas Días es lo que nos ha hecho que arranquemos el programa de esta forma tan especial, hablando de música. Luis Javier Tellería, buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues bien, aquí aguantando con esto. Todavía me has dicho que hasta el 3 de enero me has dicho que todavía te está... El 3 de enero tengo la siguiente consulta, espero ya lo cual no quiere decir me quiten de esto y pueda empezar a moverme con más agilidad y conducir el coche y esas cosas. Bueno, no conducirás ahora, ¿no? Nada, voy andando a todos lados, que no está mal. Bueno, luego ya sé que Charly Prieto, al que ya salude, buenos días, te acerca al Parlamento todas las... Buenos días. Sí, todas las tertulias. Soy su chofer. Bueno, voy a dos. Tengo que decir una cosa, la verdad es que todos los martes que aparecen tanto Javier, Luis Viana, que hoy no está, Edurne, que tampoco está hoy, bueno, por cuestiones laborales principalmente, bueno, la verdad es que con Charly Prieto, la verdad es que descubrimos una falta de él, ese humor que, la verdad es que a mí me gusta, si llegas todos los martes, nos haces un ratito antes de empezar el programa y te lo agradezco porque así rompemos un poco el frío de la mañana y el frío del programa, el arrancar, que es duro. Bueno, dicho esto, la noticia ayer estaba en Alemania, en ese mercadillo navideño, ¿no? En Berlín, ¿no? Con ese supuesto atentado, ¿no? Ese supuesto atentado que nos recordaba un poco al de Niza, ¿no? De alguna forma. Y también el atentado de Ankara, ¿no? Por un lado, no sé, están un poco confusas las noticias, porque por un lado dicen que era alguien que se hizo pasar por policía o servicio de seguridad, y por otro lado dicen que era un policía de 22 años que, bueno, pues arremetió a tiros contra el embajador en Rusia, en Ankara, bueno, en Turquía, ¿no? De alguna forma. Y la verdad es que dos noticias que ayer sobresaltaron, aparte de algunas otras que ha habido también a nivel mundial, pero estas dos han copado todas las portadas y primeras planas absolutamente en todos los telediarios informativos nacionales e internacionales ayer a la tarde, ¿no? La verdad es que dos noticias, una además muy violenta, porque ver cómo es ejecutado realmente el embajador ruso en Ankara es violento verlo, es súper violento. Me pareció que yo me quedé de piedra. No sé. Quiero decir, y estamos viendo cómo otros países están ya tomando medidas, ¿no? Con respecto a lo que yo creía que con esas medidas ya estaban adoptadas, pero bueno, parece que ahora se van a adoptar muchas más medidas. No sé, bueno, ¿qué opinión os merecen estas dos noticias así de impacto? ¿Qué crees? Las dos noticias lo que generan efectivamente es un impacto inicial de que algo sigue ocurriendo, a veces tiene unos picos de tensión y eso a una sociedad que vive con cierta seguridad como la europea, y nosotros pertenecemos a la sociedad de blancos occidentales europeos, bueno, pues nos alarma, ¿no? Nos alarma,
y a partir de ahí ya se empieza a mezclar que si el yihadismo por un lado, que si la radicalidad por el otro, independientemente de la violencia de las cosas. Y luego, además, he tenido la oportunidad de escuchar esta mañana el telegrama o el mensaje que manda Donald Trump, solidarizándose, y habla de, sin que las autoridades alemanas todavía hayan confirmado, lo que parece evidente, pero que no lo han confirmado las propias autoridades alemanas. Trump ya habla del yihadismo contra los cristianos, ¿no? Entonces, creo que hay demasiada gente interesada en eso, ¿no? Y todo eso nos puede ir llevando a intentar ganar cuotas de seguridad, y las cuotas de seguridad siempre sabemos que son pérdida de cuotas de libertad. Y a mí me llama la atención que también en los periódicos cada día vemos unas noticias pequeñas de 20 muertos en Afganistán, 35 en Nigeria, un atentado en Estambul, 17 muertos. Y mientras esté fuera de las fronteras propiamente europeas, la sensación es que, bueno, que eso es lo que ocurre, ¿no? Mientras que esto ocurre en Berlín y nos alarmamos, ¿no? Y un embajador muerto, asesinado, evidentemente asusta, sobre todo si es ruso, ¿no? Si fuera el embajador afgano, pues seguramente, hombre, nos alarmaría, pero mucho menos, ¿no? Entonces todo estamos rodeados sobre nosotros mismos sin entrar en el fondo en las claves de por qué está ocurriendo, si podemos mirar atrás hacia qué nos ha llevado a que esto esté ocurriendo, sin que eso justifique absolutamente nada, porque siempre parece como que luego justificas, ¿no? Entonces, creo que es preocupante, hay que estar alerta, pero también hay que mirar lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, que al final nos afecta también a nosotros. Charlie. Yo creo que hay una palabra, una expresión, un término que explica todo esto, ¿no? Yo creo que el mundo está recorrido por una enorme desigualdad, y esa desigualdad se expresa de muchas maneras, y una de las maneras de expresarse es esta. Una de las maneras de expresarse es que hay mucha gente en el mundo que no tiene ningún horizonte, no tiene ningún futuro, y por lo tanto tampoco tiene ningún aprecio ni a la vida, ni a los derechos, ni a la convivencia, ni absolutamente a nada, porque han nacido despojados de cualquier medio y de cualquier bien y de cualquier dignidad, y porque hay quienes se empeñan en que eso se sostenga. Muchas veces es fácil el reprochar al diferente que piensa distinto que tú o que tiene otros valores filosóficos, ideológicos, religiosos, y bueno, yo creo que esas manifestaciones no tendrían que ser para elevar las diferencias hasta tal punto de que unos pueden tener todo y otros pueden no tener nada. Y este es el problema en el que estamos inmersos. Hoy, si uno dijera que estamos en medio de una tercera guerra mundial, todo el mundo diría que no, y bueno, pues se tacharía de demagogo a quien lo manifestara, ¿no? Pero hoy hay más de 100 conflictos o guerras en el conjunto del mundo, y hay una sensación de inseguridad generalizada, y hay una reflexión política, si se le puede llamar así, permanentemente de desafío. Hoy hay un temor extraordinario a lo que pueda hacer la próxima administración americana. ¿Cuál puede ser la política en este aspecto de Donald Trump? Hay un miedo tremendo a lo que puede hacer Putin. Hay un miedo tremendo prácticamente a cualquier gobernante que tenga en sus manos ejército, que tenga en sus manos armas y que tenga en sus manos la suficiente irresponsabilidad como para declararle a cualquiera la guerra o algo similar, ¿no? Y estamos en ese problema y no lo queremos ver y no nos queremos posicionar, y por eso muchas veces la llamada a la seguridad es una llamada, iba a decir egoísta, pero yo creo que más bien insolidaria, ¿no? Es decir, bueno, aceptamos que el mundo se mate. Lo que no queremos es que se mate ni en el patio de nuestra casa ni ante los ojos de nuestros hijos. Javier, en ese sentido, sí. Y esto es lo que no puede ser, claro. Esto hay que tomar conciencia y hay que tener una posición política en el aspecto de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional infinitamente más pacifista que lo que en estos momentos se está expresando. Los organismos internacionales no resuelven nada,
se tiran días y días para hacer declaraciones que no valen absolutamente para nada, se declara el alto el fuego en Alepo para poder sacar a los refugiados y 10 minutos después ya están bombardeando. En fin, esto es un desastre. Fíjate, yo os voy a leer unas declaraciones de Andrea Levy, que no sé si has tenido la ocasión de leerlas o escucharlas ayer, en hora 25 las escuché esta mañana, ¿no? Pero sí que es verdad que dice, habla de un choque de civilizaciones y quieren imponer su escala de valores mediante la violencia y el terror, ¿no? Hablando y comparando además ISIS con lo que es el islamismo, ¿no? Vamos, es decir, de alguna forma, o sea, es una comparación que no debería darse en ningún caso y que un político de este cariz debería, vamos, ante este tipo de declaraciones, cuando menos dar cuenta en su partido y decir que o marcharse a su casa, porque yo entiendo que son unas declaraciones, a mí me parece que son incendiarias por donde las haya, es decir, me parece que son muy fuertes, ¿eh? No sé si habéis escuchado todas las declaraciones enteras, yo las escuché esta mañana, me ha pasado un poco como a él, como a Luisja, y la verdad es que yo las escuché esta mañana y he dicho, no puede ser que Andrea Levy diga esto, ¿eh? A mí no me extraña, pero quiero decir, porque sí hay un calado, y sobre todo en el Partido Popular hay un calado de ese tipo, como en otros partidos de derecha europeos, que van haciendo declaraciones, o como Donald Trump, ¿no? Es decir, es una guerra de civilizaciones y nos quieren imponer. Y yo le preguntaría a Andrea Levy si cuando Aznar, el trío de las Azores, decidieron invadir Irak con una mentira, que luego se ha sabido que era una mentira, ¿qué era? ¿Una imposición de qué? De una civilización frente a la otra, que la otra se revela, es decir, tampoco voy a llegar a quién empezó con esto, ¿no? ¿Quién fue el primero? Pero en cualquier caso, es obvio que, digamos, todo un mecanismo de ultrarreligioso como la yihad está aprovechando la desigualdad de la que hablaba Charlie en el mundo para intentar incentivar con eso, dar una motivación de violencia en ese momento. Pero no es una imposición de una cultura y de un modo de ver las cosas. Es mucho más complejo que todo eso. Si simplificamos a eso una lucha de religiones, terminamos en la Tercera Guerra Mundial abierta, no soterrada, como de alguna manera podría estar ahora en un montón de actos violentos sueltos por ahí, ¿no? Y porque no es verdad en absoluto. Y caer en esa simplificación es lo que nos puede provocar un serio conflicto. Está bien lo que has dicho, porque realmente el tuit viene desde el Partido Popular, ¿eh? O sea, quien tuitea al final, o quien retuitea, que acaba retuiteando el tuit de Levy, es, además citando ahora 25 inclusive, es el Partido Popular. Charlie. Esa es una declaración que, resumida mucho en una frase, viene a decir a por ellos, a por el diferente, a por el que no es como yo, y además viene bien a la sociedad en la que estamos instalados porque, bueno, nosotros sí tenemos cosas que defender y tenemos que proteger. Y para quienes piensan como ella, lo mejor es tener un enemigo identificado, alguien del que uno se pueda defender o al que se pueda atacar, ¿no? Y de esta forma ensalzar los valores de que lo nuestro es lo fetén, lo bueno, y lo de los demás pues es una locura y un intento de imposición. Es cierto que hay locura en el mundo islamista y es cierto que hay locura en Estados Unidos y en España y en Francia y en Italia, en todos los sitios hay grados de locura. Bueno, yo creo que, volviendo al principio, una de dos, o hay un momento en el que los países más importantes del mundo deciden que la democracia, la libertad y los recursos hay que compartirlos en el conjunto del mundo, o lo demás, si cada uno quiere preservar lo suyo, pues, y además a costa del de enfrente, será necesario que haya ejércitos y que haya exterminio, que en cierto modo esto es una forma de también quitarse del medio al que consume y sobra y con el que no se quiere compartir. ¿Saben? Una salvedad. Es un poco abundando en lo que dice Charlie. En el momento en que alguien no tiene capacidad intelectual de aportar la complejidad, lo simplifica. Y lo simplifica es buenos y malos, ellos y nosotros. Eso simplifica las cosas, le relaja y además lo utiliza como campaña electoral permanentemente. Eso es cuando alguien no está dispuesto a pensar más allá de 10 segundos y a no complicarse con ideas complejas. Pero son mensajes del Partido Popular que los dos habéis hecho lo mismo. Es decir, en el fondo son mensajes que estamos viendo como además calan mucho en la sociedad. Es decir, que calan con a mí me parece con excesiva
facilidad. Porque sí que es verdad que en el fondo sí que cala. Como Sálvame Deluxe. Bueno, Lo mismo, es lo mismo. me has tocado algo que... Pero sí que es verdad que a mí me preocupa cómo cala en la sociedad, porque en el fondo puede haber políticos de este talante que pueden decir este tipo de cosas porque están situados digamos, en un escalafón político determinado y que saben que hay unas masas que les van a seguir a través de esos mensajes, pero sí que es verdad que la sociedad también es permeable, es decir, va absorbiendo, ¿no?, todo este tipo de mensajes, ¿no? Y me da la sensación que además es difícil contrarrestar este efecto, ¿no? Y yo no sé si es un problema también de que permitimos, ¿no? Porque esta señora, yo creo que el Partido Popular debería no solo no haber tuiteado este tweet, sino que le tenía que haber llamado la atención y que ya tenía que haber salido rectificadas esas palabras, cuando menos, ¿no? Yo creo que debería. Pero ¿no os preocupa que cale tanto y que realmente la sociedad se sume a ese mensaje? Y lo digo porque, y yo además pongo este ejemplo siempre, Javier Maroto se presentó a las elecciones con un mensaje más que dudoso y llegó a tener el mejor resultado de la historia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Es decir, casi llegó a tener 10 concejales. Yo lo digo porque es que ahí sí que caló en la sociedad alavesa el mensaje de Javier Maroto. Regi, regi, fue regi, 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 ¿eh? Y es que viene este, se lleva más, este cobra más, y es este el diferente. O sea, los seres humanos, las personas, no nacemos con valores. Los valores los vamos adquiriendo a través de la educación, de la cultura, de la asunción de que estamos viviendo en colectividad, que tenemos que convivir, y entonces ahí vamos generando espacios de encuentro y espacios de cierta convivencia. Pero el ser humano, como cualquier especie animal, nace con necesidades de subsistir, y yo creo que muchas veces esas necesidades de subsistir en el desarrollo educativo de las personas no se educan lo suficientemente, no se adquieren lo suficientemente, y vivimos en una sociedad que ha accedido al progreso, que tenemos mejores medios de vida, que tenemos educación, sanidad, que podemos tener sistemas de transporte, empleo, autonomía económica, pero que eso no indica ni obliga o garantiza que uno tenga valores. Y por eso es más fácil a veces acudir a la parte más depredadora del ser humano que acudir a la parte más constructiva. Por ejemplo, ser solidario es un esfuerzo, porque tienes que ejercer la solidaridad, y ser insolidario o no solidario es quedarte quieto. Entonces es más fácil quedarse quieto que hacer un esfuerzo, de la misma forma que es más fácil sentarse en una silla que correr un maratón. Y al final, en la vida pública, en la vida colectiva, en cierto modo, pasa esto. Entonces, es más fácil proteger tu medio de vida que pensar que lo tienes que compartir, porque tu medio de vida no solo te gusta, sino que además quieres más. Y esto es lo que ha venido produciéndose en la historia de la humanidad. O sea, aquí todavía no se asume que de 5 continentes en el mundo, 2 continentes estuvimos viviendo con diferencias entre nosotros, pero a costa de los otros 3. Poco a poco se han ido incorporando. Unos lo han hecho de una forma más económica o más productiva o más mediante el mercado, por decirlo así. Bueno, otros lo están haciendo de otra forma diferente, o lo están intentando de otra forma diferente, y esto genera unos conflictos tremendos. El control por las materias energéticas, bueno, esa es la gran guerra fría que tiene el mundo, una de las grandes guerras, que al final se convierte también en una guerra caliente en determinados puntos. Pero el ser humano en esencia no es un ser idílico, extraordinario, maravilloso, que está dispuesto a solamente caminar por la senda del bien. Más bien, oye, yo a lo mío y sálvese el que pueda, ¿no? Esa educación en valores, esa adquisición de valores, que además cuando llegas a una edad los tienes que adquirir tú, porque nadie te los va a enseñar, están ahí. Es esa toma de conciencia la que te permite, pues, poder ser solidario, poder vivir en colectividad, poder comprender al que está peor que tú, poder compartir con ese, pero esta no es la cultura general que hay en el país. Pero algo está fallando entonces en el sistema. Claro que algo falla en el sistema. Porque si esto es tan permeable, realmente, claro, en la escala de valores de los que tú hablas, Charly, en la medida, sí, pero la escala de valores existe. Otra cosa es que cada uno, o el cuerpo social, o cada uno individualmente, podamos
trabajarlo o no trabajarlo, depende ya de las ganas que tengas, del entorno en el que estás. Pero en la medida que haya líderes políticos o medios de comunicación dispuestos a buscar la simplicidad, el sí o el no, el bueno y el malo, o que el debate es un griterío de a ver quién grita más en vez de a ver quién aporta mejores ideas, eso cala mucho más fácil, porque es mucho más cómodo. Tomar las decisiones sobre un sí o un no es mucho más cómodo que cuando hay una gama de grises compleja, donde te tienes que posicionar. Y por tanto, en la medida en que haya líderes y medios, que también lideran la opinión, dispuestos a buscar la simplificación de las cosas, blanco, negro, sí, no, bueno, malo, van a llevarse mucha más gente, muchas más personas, por esa comodidad del cuerpo social que vive cómoda, que no necesita tampoco reflexionar más, viven relativamente bien. Claro, el Consejo General del Poder Judicial, digo, y ya sí veía las dos preguntas que os quiero hacer, pero son datos que me gustaría que valoraseis con el tema de la violencia de género. A pesar de que es un 8% menos que el trimestre anterior, sí que es verdad que estamos hablando de cifras de 1.150 denuncias de violencia de género. Me parece una barbaridad. Con respecto al año anterior, todavía seguimos en la tendencia al alza. Y está claro que ayer vimos, estamos significando esta semana, tres mujeres más muertas. Creo que son ya 46, creo si no me equivoco el dato, ¿no? Son 46. Y además no da la sensación de que esto vaya a parar en algún momento, ni que además da la sensación de que desde una actitud política, no sé, o desde los propios consejos, en este caso judiciales, se ponga alguna medida encima de la mesa que sea determinante, que yo entiendo que tiene que ser muy complejo, muy difícil, pero da la sensación que es otra de las cosas que cala la sociedad. Estamos viendo como nuestros chavales, nuestros jóvenes, entre los 18 y los 35 años, se ha disparado el índice del maltrato a la mujer, es decir, o bien vía teléfonos móviles, porque el control es brutal, o bien porque en algún momento hay un cachete, o bien porque hay varios empujones, o bien porque estamos viendo que hay unas denuncias en ese tramo, en esa horquilla muy importante, súper importante. El Consejo General además hace hincapié en ese sentido en el informe. ¿Qué podemos hacer? Quiero decir, eso también cala en la sociedad. También estamos viendo que es un mal que tiene esta sociedad. Hemos puesto medidas encima de la mesa de todo tipo. Creo que no hay ningún servicio social en este país que no se haya volcado en intentar buscar medidas, y políticamente también entiendo que haya habido esfuerzos, pero ¿qué hacemos? Porque está claro que es una epidemia. O sea, yo creo que hay una conclusión que es relativamente sencilla. Evitar esto solamente es posible si el que en un momento determinado ha pensado en utilizar la violencia y la fuerza para matar, incluso lo termina haciendo, tiene la cultura suficiente para no hacerlo. O sea, al final es esto, porque por muchos servicios sociales que tú pongas, por mucha policía que pongas, por muchos sistemas de control que pongas, si alguien en un momento determinado, en un sitio en el que está solo con otra persona, decide matarla, eso es imparable. Entonces, ¿qué es lo único que lo puede parar? Que ese individuo que tiene una cultura de dominación sobre la mujer, que piensa que es suya, o es suya o de nadie, y que además tiene la suficiente fuerza y agallas como para matarla si es necesario, y si no le obedece, pues que ese individuo no tenga ese pensamiento. ¿Por qué ese individuo puede llegar a tener ese pensamiento? Pues yo lo tengo también bastante claro, porque vivimos en una sociedad que, aunque no lo queramos reconocer, también alimenta ese tipo de cosas, también exhibe a la mujer como un objeto, también exhibe a la mujer como alguien que depende del hombre, que en todo caso complementa al hombre. Es decir, hay una cultura todavía extraordinariamente machista, en la que la mujer no es una persona en igualdad con el hombre, y donde la parte del sexo es una diferencia biológica y punto, y no pesa sobre otros conceptos culturales, económicos o sociales, pero eso no es así. No hay un trato a la mujer como persona, no hay una educación, una cultura de igualdad, ni en las familias ni en ningún sitio.
digo a niveles generales, porque afortunadamente en eso yo creo que hemos avanzado, en esa conciencia, pero no hay esa cultura en general, ¿no? Y vemos todavía hoy, ahora mismo, por ejemplo, en estas celebraciones que va a haber religiosas para quienes así lo deseen y piensen, ¿cuál va a ser el papel de la mujer en esas celebraciones? ¿Y cuál va a ser el papel del hombre? Pues el papel de la mujer va a ser el de cargarse probablemente con toda la intendencia de las celebraciones y el del hombre disfrutarlas. Y esto pues va generando un comportamiento hacia los hijos, hacia las personas menores, de que hay alguien que controla, que dirige, que manda, y hay quien tiene un papel secundario, obedece, hace las tareas. Bueno, esta es una realidad, está ahí, ¿no? Todos estamos ahora preocupados cuando llegan estas fechas con esa parte didáctica del juguete, si contiene mensajes bélicos, si contiene mensajes sexistas. Bueno, es que está absolutamente instalado. Sí, sí. No sé, por decirlo de una forma gráfica, por ejemplo, el fútbol no es una cuestión de la habilidad con una pelota, es una cuestión de huevos, y cuanto más gordos mejor. Y entonces, claro, si los valores del deporte rey, el que mueve millones de masas, es ese, pues ya me dirás tú, eso que aporta como cultura en valores y en educación. Y yo soy un amante del fútbol, me encanta, parece que es extraordinario que entre ese conjunto de personas se puede hacer esas maravillas con el balón, ¿no? Pero claro, una cosa es la parte plástica de un deporte y otra cosa es la simbología y todo lo que le acompaña, que es profundamente machista y que es por un lado la fuerza y la bravuconería, y por el otro lado pues que los que se dedican a la cosa más apagadita, ¿no? Y esto va generando una desigualdad tremenda. A ver, no, después de... Simbología, me he quedado con... Después, es verdad, ¿eh? Es verdad, después de... Es obvio. La simbología, Después de siglos, yo diría de milenios de dominio del hombre sobre la mujer, uno no puede esperar que por mucha ley que hagamos en 10 años quede zanjado. Un problema que viene, digamos, está genéticamente fijado y por tanto hay que eliminarlo de los genes, y para eso nos va a llevar tiempo. Yo hablabas es un drama, 46 mujeres muertas, más vete a saber cuántos actos violentos. Pero yo pensaba, en una vida, solo en una vida como la mía, ya larga, pero bueno, cuando yo nací, si se hubieran llevado las estadísticas en el Estado español, a lo mejor había 500 mujeres muertas. No lo sé, pero aquello pasaba desapercibido y además ya formaba parte del paisaje con cierta normalidad. Y supongo que algunas sentencias relativamente livianas, porque le meterían un montón de atenuantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso solo se hace desde el permanente trabajo para que la cultura que recepcionemos, hombres y mujeres, sea la de una cultura de igualdad. Nunca son suficientes los mensajes que se lancen desde todas partes para ello, para que vaya cuajando. Es preocupante, dices, no, es que todavía los jóvenes les controlan con el móvil. Bueno, también tendremos que dar armas para que se rebelen, pero decía Charlie, no podemos tener un policía detrás de cada pareja viendo, porque además es curioso, no es un tema de determinada clase social o cultural, que va, es universal, está en todas las clases sociales, en todas las clases culturales, está metido hacia adentro. Insisto, son milenios de coexistencia con un modelo y queremos cambiar, creemos que es más justo un nuevo modelo de igualdad. Bueno, pues para cambiarlo hay que insistir, hay que seguir insistiendo, y no sé si las leyes pueden provocar grandes cambios, pero sí pueden provocar grandes cambios la insistencia en los mensajes desde todas partes permanentes y desde luego en la simbología. Ir cambiando esa simbología, ir aceptando cada uno el reto de, volvemos a lo de antes un poco, ¿no? Si caemos en la simplificación, yo me siento a cenar y mi señora me prepara la cena de Nochebuena. Cuando lo que hay que hacer es complejizar, es decir, voy a empezar a ser proactivo, a colaborar, etcétera, etcétera. Eso es más complejo. Lo complejo cuesta mucho más que lo simple. Hoy vamos a finalizar el programa. Cuando acabemos este 2.5 Gasteiz, vamos a emitir un vídeo. No sé si ustedes lo han tenido, es viral, es completamente viral. Es además uno de los vídeos
que más me ha impactado a mí, hablando de la violencia hacia las mujeres y del sexismo. Es un vídeo, es el discurso de Madonna en los premios Mujer del Año, que le han concedido este año en Estados Unidos, y en el que ella, la verdad es que hay un momento en el que les va a hacer la frase con la que comienza, dice: me presento ante vosotras como un felpudo, dice, vaya, quiero decir, como una artista femenina. Así arranca el discurso de bueno, se abre de patas, o sea, literalmente se pone así, se abre de patas, hay una cierta jocosidad en el ambiente, y es que viene a decir que, que entre las piernas cualquier mujer se siente, bueno, con una cosa dura entre las piernas se siente a gusto, ¿no? Pero luego el discurso es tela. Nosotros en este programa, en este 2.5 Gasteiz, queremos que vean ese vídeo. Es un vídeo que incluso hasta las feministas salen mal paradas. Pero, sinceramente, creo que merece la pena, está subtitulado, merece la pena que lo vean, sinceramente. Aquí lo hemos visto, yo lo he subido incluso a las redes sociales. He sido parte viral de ese vídeo, porque me parece que dice verdades, ahí tienen, ese es el comienzo de la gala. Es un vídeo que merece la pena verlo. Es Madonna, es una mujer que siempre la vemos como una mujer dura, que no parece que pierda los papeles en ningún momento. Bueno, pues sí, hay un momento en el que no pierde los papeles, no, recupera los papeles y sitúa a la mujer en un plano en el que realmente deberíamos todos tenerla. Y la verdad es que cuenta una experiencia personal. Yo no les voy a destripar el mensaje ni el vídeo, pero sí que me gustaría que de alguna forma vieran este vídeo hoy, al finalizar este 2.5 Gasteiz, porque se van a quedar pero que muy sorprendidos. Y es en ese momento que digo yo que sale de patas, y ahí lo dice, ¿no? Mejor de esta forma. Bueno, sin más, es un vídeo que también, no sé si lo conocíais o no, sí lo conocíais, ¿no? Bueno, pues espero que lo podáis ver y que, bueno, yo creo que merece la pena echarle un ojo, que es cierto. Bueno, yo os proponía hablar ayer de lo sucedido, de los hechos, ¿no? de Iparralde, ¿no? Sí que es verdad que incluso el Lehendakari ha pedido que se acelere rápidamente el proceso de estas detenciones y que evidentemente pide la puesta en libertad de los detenidos, pero además apela, ¿no? Dice que no es la primera vez que esto ha sucedido, ¿no? Que parte de la sociedad se involucra en un proceso de desarme de la banda terrorista en hechos muy parecidos, ¿no? Muy parecidos a lo que pasa en Iparralde, pero sí que es verdad que ha sorprendido muchísimo, sobre todo la reacción de la justicia francesa y la española, de alguna forma. Algunas declaraciones también que podemos, si queréis, entrar luego a valorar, incluso las del ministro del Interior, ¿no? Pero bueno, de alguna forma el Lehendakari se ha posicionado rápidamente y ha dicho que, bueno, pues pide, además, como el Lehendakari, pide la puesta en libertad de los detenidos y además, hombre, también le recrimina a la organización terrorista ETA, le dice, ¿no?, que le da pena que no afecte el proceso de paz que desde el gobierno vasco se está implantando, de alguna forma, está pidiendo, ¿no? Que no es la primera vez que pide, ¿no?, de alguna forma, hacer una agenda, ¿no?, de desarme, ¿no? El gobierno de España, en algunos casos, ayer hablando con Joseba Azkarraga en este mismo programa, ni está ni se le espera, ¿no? Ayer venía a decir un poco Joseba Azkarraga, ¿no? Ni está ni se le espera al gobierno de España en este asunto. Pero ¿qué opináis respecto de lo sucedido en Iparralde? Y sobre todo, ¿qué opináis del posicionamiento del gobierno de España en este sentido? Yo, a ver, primero, es obvio que deberían deliberar, tendrán que preguntarles cosas para ver si averiguan algo, pero a mí me sorprendió, viendo la gente. De hecho, yo tuve en el pasado, cuando me dedicaba a otras cosas agrarias, mucha relación con Michel Berocoidigoin, el de la Laborancha Gambara, una bella persona, y me sorprendió verle involucrado, aunque por otro lado, pues no, me parecía que tenía cierta lógica, pero bueno, que no tiene ninguna relación con ETA, lo sabe el gobierno español, el gobierno francés, lo sabe todo el mundo. Otra cosa es que estamos en la permanente lucha del relato que andan los dos. Si uno ve las cartas que se cruza este grupo civil, de alguna manera de la sociedad civil, los representantes de la sociedad civil, como ha querido decirle ETA, que se cruza con ETA cuando ETA le va pidiendo que ETA está obsesionada en que no quiere que el relato sea el del gobierno español de vencedores y vencidos. Esa es, en el fondo estamos en una lucha de relatos. Y también ETA es decir, si no te desarmas, te desarman. Quiero decir que
yo creo que el gobierno español y el francés saben perfectamente dónde lo tienen todo, ¿no? Entonces, pero por otro lado, ETA está perdiendo grandes oportunidades y mucho tiempo. Ya en estos momentos la sociedad vasca no le preocupa mucho lo que está pasando. No le agobia, está en otras cosas, quiere avanzar en otros temas, ¿no? Entonces está perdiendo el tiempo, y más cuando el propio gobierno vasco hace ya año y medio se ofreció a decir, oiga, nosotros le ayudamos desde lo que podamos hacer, vamos a intentar colaborar en certificar el desarme, en dígame usted dónde está, ya vamos, y de alguna manera el gobierno vasco, en representación de la sociedad vasca, que es el más legítimo de la sociedad vasca, no lo que ETA elige, la Borancha Gambara, una periodista, un cámara, no, esto sería, es decir, nosotros certificaremos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un final ordenado. Cuando ha habido una organización armada que ha matado, que ha asesinado y que ha hecho violencia en este país y decide retirarse, lo cual está muy bien, eso hay que certificarlo, y eso hay que hacerlo de una manera ordenada. Que el gobierno español y el francés se niegan a hacerlo de una manera ordenada, que hay muchas maneras de hacerlo ordenada, no significa un pacto ni nada. Cuando resulta que, por ejemplo, cuando se estaba intentando hacer en Colombia ese final ordenado, el gobierno español lo aplaude. Aquí lo menos que se podía hacer era colaborar a hacer esa. No han querido, pasan de ello, están esperando simplemente que ETA llame y diga aquí están las pistolas, y ese, pues a lo mejor a ETA no le significa nada, y tendría que pactarse una manera de terminar las cosas. El gobierno vasco, viendo que eso estaba bloqueado, se ofrece, ETA decide que no, y le van dando una detrás de otra, y le van, en el fondo, la operación que hace el gobierno español y el francés el otro día es intentar quitarle una imagen X que quería tener ETA y generar ellos una imagen. Estamos en una pelea de relato, en una pelea de imágenes, nada más. Tarri. Bueno, yo creo que en este suceso hay un hecho cierto y hay otro hecho que es incierto. El hecho cierto es que se ha incautado un arsenal, un número de pistolas, de fusiles, en fin, de distintos elementos bélicos. Ese es el hecho cierto, y esto genera un alivio a quienes pudieran estar cerca de todo ello, y un alivio en general porque las armas no pueden tener ningún fin noble para ningún ciudadano ni para ningún derecho de las personas. Luego hay un hecho incierto, que es incierto en el sentido de que genera incertidumbre, ¿no? Que es cuál es el nivel de implicación que pueden tener las personas que han sido detenidas en relación con esta incautación de armas. Bueno, esto está por ver. Yo creo que hay que confiar en la justicia. Yo creo que es más de fiar la justicia que los anónimos. Yo creo que es más de fiar los jueces y las policías que los espontáneos. Esto, si estuviéramos hablando de toros, yo creo que es más fiable un torero que un espontáneo que se tira al ruedo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una parte incierta, cuál es la implicación, y yo confío que la justicia la pueda ir resolviendo. Ahora, si hay, entre el hecho cierto y el hecho incierto, si hay un matiz que me interesa destacar, y es que, ¿con qué derecho? ¿En nombre de quién? ¿Bajo qué protección legal, filosófica, de lo que sea? Hay ciudadanos que se dedican a hacer bricolaje en torno a la disolución de ETA. ¿En nombre de qué y de quién? O sea, esto, yo ahora me encuentro con un ciudadano que acaba de atracar a un banco, y como le conozco, le digo, no te preocupes, ya me encargo yo del botín, y así como no lo tienes tú, que eres el que lo has robado, bueno, ya veremos cómo suavizamos la pena por haberlo atracado. Oye, es que la vida no es así. Es que nadie está legitimado para, por su cuenta y riesgo, meterse en un mundo de delincuencia, de terrorismo, donde además todavía hay gente que tiene causas pendientes y que pueden estar implicados con este arsenal o con lo que sea, erigirse en representante de la sociedad y querer proponer a la sociedad lo que pasa por su cabeza como si fuera lo mejor del mundo. Es que algunos están fuera de contexto, están fuera de lugar. Es que nadie les ha llamado para eso. Para eso están las instituciones. Permíteme aquí se puede reprochar, antes, perdón un segundito, antes hacía un reproche Luis Ja sobre si el gobierno francés y el gobierno español quieren o no quieren hacerlo. Yo le acepto la crítica
la comparta o no, me da igual. La acepto, la crítica en el sentido de una valoración política sobre cuál es el papel que se está haciendo desde ahí en relación a esto. La acepto, ¿por qué? Porque me parece que es razonable exigirles a los gobiernos que traten de avanzar y acabar con este asunto lo antes posible. Pero suponiendo que haya un vacío en ese aspecto por parte de los gobiernos, nadie está legitimado para meterse en medio y decir, oiga, que es que yo como tengo muy buena voluntad y como me carteo con no sé quién, voy a intervenir. Permíteme solo, no, te dejo a ver, pero es que en declaraciones a Irratia, perdón, Euskadi Irratia, Urkullu dice que de operaciones de este tipo no es la primera vez que se dan, o sea, como que, o sea, además lo dice literalmente, ha indicado que en operaciones de este tipo, aunque no de esta misma proporción, pero no es la primera vez que se da este tipo de situaciones. Han sido detenidas las personas que no han tenido ninguna relación con la organización armada. Pero, es decir, pero el Lehendakari ya hace alusión a que no es la primera vez que se da este tipo de situaciones, lo cual quiere decir que no es la primera vez ni será la última, por lo que veo. Y yo me pregunto, ¿no será mejor marcar una hoja de ruta y decir, mire, tal fecha, tal día, nosotros ponemos a disposición una relación de arsenales? Hombre, yo creo que el Lehendakari se refiere a cuando hacen la falsa entrega aquella de teleñecos a parte de la... Cuando está el... McKillingan y... correcto. Entonces, y también la policía le llama y le interroga. O sea, sí les llama y les interroga porque han tenido una... Pero no son detenidos, ¿eh? No llegan a ser detenidos. No llegan a ser detenidos porque me imagino que les parecía excesivo delegados internacionales de organizaciones internacionales de reconocido prestigio. Estuvieron un tiempo en un hotel y ahí les tomaron declaración. No se atrevieron a tanto. No, retenidos en el hotel. Escucha, pero es que es curioso porque los que han sido detenidos dejaron una carta escrita previo a hacer este acto para explicar cuál era su relación con el asunto. Sí. O sea, que estos también decían, bueno, nos vamos a meter a ver, en este regional, toman una decisión voluntaria, que seguramente pues no sería tomar una decisión voluntaria y por tanto asumen parte del riesgo en una decisión voluntaria. Y yo ya he dicho antes que ellos formalmente no representan a nada. Ellos, ETA decide que representan a algo. Yo entiendo que se representan a sí mismos y que parte de la sociedad, digamos, de Iparralde podría entender que algo representan, pero no obstante, digamos que están penando por su buena voluntad de hacer. Insisto, y además de entrar en el juego de relatos. El problema es de un juego de cómo relatamos el final de esto, cuando no se dan cuenta que el final del relato que se cuente hoy, al que surja dentro de 20 años, que es el que irá quedando en los libros de historia, no va a tener nada que ver. Es la gestión de la información y de lo ocurrido es una gestión mucho más compleja a lo largo del tiempo y por tanto hoy están en el cortoplacismo otra vez, están en el cortoplacismo para mandar información cada uno a los suyos de yo he ganado o yo no he perdido. Y desde esa perspectiva están haciendo este juego que no nos lleva a nada porque realmente la sociedad vasca, insisto, no está ya muy preocupada, pero en última instancia si le preguntan diga, mira, que de alguna manera se retiren definitivamente y que entreguen todas las armas. Y que, además, la normativa internacional no pide que se destruyan, pide que se entreguen porque todavía, habiendo atentados sin solventar, se necesita saber esas armas para qué se utilizan. Pero bueno, en cualquier caso, que entreguen todo, que busquen una manera de entregar. Y hay los gobiernos español y francés, yo creo que algo deberían de colaborar para que esto se cierre. Se cierre porque los cierres en falso no son buenos. ¿Creéis que el gobierno de España y el gobierno de Francia no tienen ningún interés en resolver el conflicto? Como ayer algún titular salía en prensa, como Orain ayer Orain sacaba este titular completamente. ¿Creéis que tienen ese interés? O sea, no tienen ningún interés en solucionar el problema ahora mismo de la disolución completamente o el desarme de ETA. Hombre, yo creo que presentar esto como un asunto de buenas voluntades y de quién tiene mejor voluntad que otro, me parece entrar en un campo del panfilismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cualquier ciudadano que sabe de la existencia de un arsenal tiene dos oportunidades. Una es la de denunciarlo y la otra es la de ser cómplice de la existencia de ese, por lo menos del conocimiento
de ese arsenal. Y aquí no se puede pensar que hay gente muy, muy culta y con muchos valores y con mucha capacidad de ver el futuro y que no sabe a qué se está exponiendo cuando se mete en medio de un arsenal que ha sido robado, con el que se ha podido matar y que en todo caso estaba previsto solamente para eso. Estamos hablando de algo muy serio. Y entonces esto no se puede hacer con el final de la disolución de ETA y de la incautación de las armas. No se puede hacer una especie de Curro Jiménez, una cosa novelada, ¿no? Una cosa en la que, bueno, oye, como le quita a los ricos para dárselo a los pobres, oye, como les quita a los terroristas para dárselo a los gobiernos, no, en fin, esto no es una broma. Esto es algo muy serio. Aquí ha habido mucha gente que ha sido asesinada y ha habido muchísima gente que hemos vivido sin derechos de libertades durante muchísimos años. Y esto requiere de actuaciones responsables. Y yo confío en los gobiernos. Yo confío en los gobiernos. Ahora, no confío en los espontáneos. No confío en los Curros Jiménez. No confío en los que creen que están por encima de los gobiernos, por encima de las democracias, por encima de las instituciones, por encima de las leyes y que ellos van a salvar al mundo. No confío en eso. Porque además, y hablando de relatos, efectivamente, todo eso busca otros relatos y busca suavizar. Y hoy todo el mundo sabe que ETA no se ha disuelto y que ETA sigue con armas y que ETA sigue jugando con esto, pues porque tiene pendiente muchas cosas. Entre otras tiene pendiente qué va a pasar con los que están por ahí, qué va a pasar con los que están en las cárceles. Se tienen delitos de sangre. Claro, y entonces, bueno, aquí cada uno retiene parte de las cartas de la baraja para ver si tiene luego capacidad de seguir jugando. Entonces, bueno, pues estamos ahí. Y como estamos ahí, en fin, no veamos esto como un problema ay, es que pasaba por aquí, quise hacer una buena acción y me han pillado. Y entonces, bueno, pues vamos a pedir que los liberen porque los pobres no sabían a qué se estaban exponiendo ni qué estaban haciendo. Oiga, usted allí no pintaba nada. Nadie le había llamado a estar ahí. Ahora sométase a la justicia, que es la justicia quien debe de garantizar y velar por los derechos y libertades de toda la ciudadanía. Bueno, no tenemos más tiempo y además sé que andáis siempre con tiempo justo para el Parlamento, pero quería daros las gracias de forma personal y además creo que ya me conocéis un poco y sabéis que lo digo de corazón. Gracias por haber aceptado el reto de haber estado esta temporada con este 2.5 Gasteiz. A partir del 9 de enero volvemos y sigo contando y esperando que estéis en este programa, del cual yo siempre, de todas y cada una de las tertulias, aprendo mucho y siempre muy agradecido por vuestra opinión y vuestra entrega aquí a este 2.5 Gasteiz y a esta televisión VTV. Urte Berrión, vaya por delante y nada, el mejor de mis deseos para estos días. ¿Vale? Urte Berrión. Es una alegría que a estas alturas de la vida alguien nos dé vacaciones y encima no nos eche de la colaboración. No, o sea que, eso nunca... Muchas gracias. Eso jamás sucederá. Mientras yo esté aquí, será porque vosotros nos dejéis a nosotros, no porque yo os eche del programa. Gracias de verdad y pasarlo bien, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Bueno, nosotros una pausa para la publicidad y vamos a hablar de qué es San Antonio, pero vamos a hablar de las tripas del asunto de San Antonio. Vamos a hablar de más asuntos de corrupción del territorio, porque sí que es verdad, vamos a hablar con ADI, el Cartea, vamos a hablar con una asociación que nació para denunciar los asuntos de corrupción en el País Vasco y concretamente en nuestra provincia de Álava. Vamos a hablar con ellos en 2 segundos. Hasta ahora.